Hubo un tiempo en que los coches eran más que meros medios de transporte, eran promesas, símbolos de libertad, progreso y optimismo ilimitado. En las carreteras brillaba el cromo, los motores rugían con confianza y cada nuevo modelo contaba una historia de futuro y valentía. Pero el tiempo es implacable. Muchos de estos vehículos, antaño admirados y deseados, hoy han desaparecido casi por completo de la memoria colectiva. Algunos fueron considerados revolucionarios, otros muy adelantados a su tiempo. Algunos se convirtieron en iconos cinematográficos, otros fracasaron a pesar de grandes ambiciones debido a la tecnología, los costes o simplemente el momento equivocado. A todos les unía un destino común. Desaparecieron lentamente de la vida cotidiana, dejando solo fotos, leyendas y unos pocos ejemplares conservados. En este vídeo nos embarcaremos en un viaje nostálgico a 10 coches clásicos que antaño fascinaron a toda Europa y al mundo, pero que hoy apenas se ven por las calles. Desde el sueño futurista de acero inoxidable hasta la pura fuerza bruta de los 70, cada uno de estos vehículos cuenta una historia de gloria, esperanza y olvido. Y en lo más alto, este viaje comienza con un coche que parecía no venir de una fábrica, sino directamente del futuro. 1. DeLorean DMC-12, 1981-1982. El DeLorean DMC-12 no era un coche cualquiera, sino una visión de acero inoxidable. Con su carrocería cepillada y sus puertas de ala de gaviota que se abrían hacia arriba, parecía un vehículo de otra época. Desarrollado bajo la dirección de John DeLorean y diseñado por Giorgetto Giugiaro, este deportivo de dos plazas pretendía ser un símbolo de innovación y futuro. Ya a primera vista, el DeLorean prometía algo único, casi extraterrestre, pero detrás de su espectacular apariencia se escondía una dura realidad. Impulsado por un motor V6 de unos 130 cb, su rendimiento estuvo muy por debajo de las expectativas, especialmente en relación con su elevado precio de unos $25,000. Problemas de producción, costes crecientes y defectos de calidad afectaron gravemente a la DeLorean Motor Company. Aunque la producción en serie comenzó a finales de 1980, el final ya era previsible. El DeLorean debe su fama inmortal menos a la carretera que a la gran pantalla. Como máquina del tiempo en la trilogía cinematográfica Regreso al Futuro, se hizo mundialmente famoso y se convirtió en un icono pop. A pesar de ello, este estatus de culto no pudo salvar a la empresa. A finales de 1982, DMC se declaró en bancarrota, tras haber fabricado solo entre 8.500 y 9.600 vehículos. Hoy, el DeLorean sigue vivo como símbolo de grandes sueños y promesas incumplidas. Todavía existen varios miles de ejemplares, cuidados por fans que ven más la idea que sus debilidades. Un coche que fracasó y que precisamente por eso se mantuvo inolvidable. 2. Ford Mustang, 1964. Cuando el Ford Mustang se presentó en la primavera de 1964, cambió el mundo del automóvil de forma drástica. No fue solo un nuevo modelo, sino el comienzo de una clase de vehículo completamente nueva. Con su largo capó, su corta trasera y un diseño que despertó emociones al instante, el Mustang dio justo en el clavo de una generación joven y amante de la libertad, incluso mucho más allá de América, llegando hasta Europa. Su gran atractivo residía en su accesibilidad. Por un precio de entrada relativamente asequible, se podía poseer un coche deportivo que se podía configurar individualmente. Ya fuera con motores económicos o con potentes variantes V8, el Mustang transmitía la sensación de control, velocidad y estilo personal. No es de extrañar que la demanda se disparara y los concesionarios se enfrentaran a listas de espera. Su estatus de culto siguió creciendo gracias a películas, series y la cultura pop. El Mustang se convirtió en un símbolo de libertad y un nuevo comienzo. Un coche que no solo conducía, sino que expresaba una actitud. Aunque el modelo cambió a lo largo de las décadas, el espíritu del original se mantuvo. Hoy, el Mustang de 1964 es considerado un icono de la historia del automóvil. Nunca desapareció por completo de las carreteras
pero su carácter original pertenece a una época pasada. Precisamente esta mezcla de nostalgia y significado lo hace tan codiciado hasta el día de hoy. 3. Plymouth Hemi Cuda, 1971. El Plymouth Hemi Cuda de 1971 no era un coche para los momentos silenciosos. Encarnaba la fuerza bruta de la era de los muscle cars y se presentaba como un desafío a todo lo que circulaba entonces sobre 4 ruedas. Bajo su llamativa carrocería trabajaba el legendario motor Hemi UP8 de 426 pulgadas cúbicas con unos 425 cb, un motor que convirtió el nombre Cuda en un mito. A pesar de su potencia brutal, este modelo era asombrosamente raro. Solo un número muy limitado de unidades salió de las fábricas, lo que hizo que el Hemi Cuda fuera algo especial desde el principio. Su aspecto agresivo, su ancha vía y detalles como el capó shaker opcional le conferían una presencia que no se podía ignorar. Era rápido, ruidoso e intransigente, pero precisamente estos extremos fueron su perdición. El aumento de los costes de los seguros, las normativas de emisiones más estrictas y el cambio en el mercado pusieron fin a la era de los muscle cars clásicos. El Hemi Cuda desapareció casi tan rápido como había aparecido. Hoy es menos un coche de uso diario que una legendaria pieza de colección. Pocas personas lo ven por la calle, pero su reputación sigue resonando como símbolo de una época en la que el rendimiento era más importante que la sensatez. 4. Chevrolet Bel Air, 1957. El Chevrolet Bel Air de 1957 representa como pocos coches el optimismo de la posguerra. Con abundante cromo, llamativas aletas traseras y elegantes pinturas bicolor, parecía una promesa rodante de prosperidad y futuro. Su diseño era seguro, llamativo y reconocible al instante. Un estilo que también despertó admiración en Europa. Bajo el capó, el Bel Air ofrecía potentes motores V8 que para su época proporcionaban un rendimiento impresionante y al mismo tiempo permitían una comodidad de conducción sorprendentemente suave. No era un deportivo puro, sino un compañero lujoso para viajes largos, excursiones familiares y la gran entrada frente a la propia casa. Precisamente esta mezcla lo hizo tan popular. Sin embargo, con el cambio en el mundo del automóvil, el gusto evolucionó. Mayor eficiencia, nuevas normas de seguridad y un diseño más sobrio desplazaron el opulento estilo de los años 50. El Bel Air desapareció lentamente del paisaje urbano y se convirtió en una reliquia de una época gloriosa. Hoy es una pieza de colección codiciada y un símbolo de la elegancia clásica. Apenas se ve en el día a día, pero su imagen perdura como icono de un tiempo en que los coches aún vendían sueños. 5. Pontiac Trans Am 1977. El Pontiac Trans Am de 1977 era más que un coche, era una declaración. Con su silueta baja y ancha y el llamativo pájaro de fuego en el capó, encarnaba el espíritu rebelde de los 70. Con su aparición en la película Los Caraduras, Smokey and the Bandit, se convirtió en un icono que fue reconocido al instante también en Europa. Técnicamente, el Trans Am ofrecía potentes motores V8, diseñados menos para la máxima potencia pura que para un crucero soberano. Elementos como el capó shaker y los techos T-top desmontables reforzaban la sensación de libertad y aventura. Este coche quería ser visto y oído, vivía de la presencia y la emoción. Pero el espíritu de la época cambió. Normativas de emisiones más estrictas y el aumento de los precios del combustible pusieron fin a los grandes muscle cars. El Trans Am perdió poco a poco su relevancia y desapareció de la vida cotidiana, mientras que nuevos vehículos más eficientes conquistaban las carreteras. Hoy recuerda una era llena de libertad y confianza en uno mismo. El Trans Am apenas circula ya por las ciudades modernas, pero su imagen permanece firmemente arraigada en la cultura pop y en la memoria de toda una generación. 6. Chrysler Imperial 1961. El Chrysler Imperial de 1961 era la personificación del lujo americano sobre ruedas. Como buque insignia de Chrysler, apostó por el tamaño, el confort y un equipamiento muy adelantado a su tiempo.
En el interior, los compradores encontraban asientos de cuero suave, elevalunas eléctricos e incluso aire acondicionado, cosas que entonces se consideraban puro lujo y que también causaban asombro en Europa. Sus imponentes dimensiones le conferían una presencia majestuosa, pero lo hacían poco práctico en el día a día. Calles estrechas y un alto consumo de combustible contrastaban fuertemente con su lujosa pretensión. El Imperial no era un coche para el tráfico urbano rápido, sino un salón rodante para largas distancias. Precisamente estos extremos llevaron a una reputación ambivalente. Admirado por su elegancia y confort, criticado por su sobredimensionamiento y costes, el Imperial nunca encontró una amplia clientela. La producción se mantuvo limitada, lo que lo convirtió en una rareza desde el principio. Hoy, el Chrysler Imperial es un símbolo de una época en la que el lujo no conocía límites. Ha desaparecido del paisaje urbano, pero sigue vivo como recuerdo de una era en la que el tamaño era sinónimo de prestigio. 7. Cadillac, El Dorado, 1959. El Cadillac. El Dorado de 1959 encarnaba la cúspide del exceso automovilístico. Con sus gigantescas aletas traseras, su ancha parte frontal cromada y una presencia que no dejaba lugar a la moderación, se convirtió en el emblema del sueño americano. Este coche no pretendía ser discreto, sino impresionar, y lo consiguió también al otro lado del Atlántico. Impulsado por un potente motor V8, el El Dorado ofrecía un rendimiento soberbio y una sensación de conducción que recordaba más a deslizarse que a conducir. El interior y el equipamiento estaban diseñados para el lujo. Cada detalle debía irradiar éxito y prosperidad. Pero este esplendor tenía su precio, lo que lo hacía inalcanzable para muchos. Con el fin de los años 50, el gusto cambió. La eficiencia y la sobriedad ganaron importancia, mientras que el estilo extremo del El Dorado se fue quedando obsoleto. Lo que antes se consideraba el futuro, de repente parecía exagerado. Hoy, el Cadillac El Dorado de 1959 es una leyenda. Apenas se ve por la calle, pero como símbolo de una época ilimitada, permanece inolvidable. 8. Dodge Charger Daytona, 1969. El Dodge Charger Daytona de 1969 era un coche que no quería complacer. Fue construido para dominar. Su aerodinámica extrema, con la distintiva y alta aleta trasera y la parte frontal alargada, no era un experimento de diseño, sino una clara declaración para las carreras. Desarrollado para la NASCAR, el Daytona parecía casi un cuerpo extraño en la carretera, intransigente y radical. Bajo el capó trabajaban potentes motores V8, incluido el legendario Hemi, que hicieron del Charger Daytona uno de los vehículos más rápidos de su época. En el circuito, hizo historia al superar por primera vez la marca de las 200 millas por hora. La fama y la atención estaban aseguradas, pero la idoneidad para el uso diario apenas importaba. Precisamente estos extremos llevaron a su rápida desaparición. La producción se mantuvo muy limitada, las regulaciones en el automovilismo cambiaron y el Daytona se convirtió en víctima de su propio éxito. Para el mercado masivo era simplemente demasiado especial. Hoy, el Charger Daytona es considerado un santo grial para los coleccionistas. Pocas personas lo encuentran en la vida real, pero su reputación como leyenda de las carreras sigue viva, ruidoso, intransigente e inolvidable. 9. Lincoln Continental, 1962. El Lincoln Continental de 1962 representó una nueva definición de lujo a través de la moderación. A diferencia de los diseños recargados de los años 50, apostó por líneas limpias, cromo discreto y una apariencia elegante. Sus puertas de apertura inversa en particular lo hacían inconfundible y daban a cada entrada y salida un efecto casi ceremonial. En el interior dominaban la calma y el confort. El Continental estaba diseñado para viajes relajados, con una suspensión suave, un espacio generoso y un acabado que cumplía con las más altas exigencias. Jefes de Estado, celebridades y compradores adinerados valoraban precisamente esta mezcla de prestigio y discreción.
Pero este lujo tenía su precio. Altos costes y un número limitado de unidades hicieron que el Continental nunca fuera un coche para las masas. Con el tiempo, desapareció del paisaje urbano y quedó reservado para una clientela exclusiva. Hoy, el Lincoln Continental de 1962 es considerado un clásico atemporal. Apenas se ve en el día a día, pero su estilo sigue siendo moderno y recuerda una época en la que la verdadera elegancia era silenciosa. 10. AMC Gremlin, 1970. El AMC Gremlin de 1970 fue un coche que desafió conscientemente las convenciones. Con su parte trasera abruptamente cortada y su silueta inusual, parecía casi provocadoramente diferente a todo lo conocido hasta entonces. Desarrollado como una alternativa compacta y económica, pretendía satisfacer la creciente necesidad de vehículos más pequeños, incluso en un mercado que hasta entonces había estado dominado por grandes berlinas. Técnicamente, el Gremlin se basaba en tecnología aprobada, pero su apariencia polarizó. Algunos lo vieron como un paso audaz en una nueva dirección, otros lo consideraron un experimento de diseño sin futuro. Precisamente esta ambivalencia marcó su percepción desde el principio. Con el tiempo, el Gremlin perdió relevancia. Nuevos competidores, exigencias cambiantes y un gusto en evolución hicieron que desapareciera lentamente de las carreteras. Lo que quedó fue la reputación de un coche que quería adelantarse a su tiempo, pero que nunca fue realmente comprendido. Hoy, el AMC Gremlin es una curiosidad de la historia del automóvil. Rara vez visto, a menudo ridiculizado, pero aún así un símbolo de la valentía de ser diferente, y precisamente por eso, un digno cierre de esta lista. Estos 10 coches son más que viejas máquinas de metal y cromo. Son testimonios de su tiempo, nacidos de grandes ideas, decisiones valientes y, a veces, también de errores de cálculo. Cada uno de ellos representó en su día la esperanza, el progreso o la pura fuerza, y configuró la imagen de una época en la que el automóvil aún provocaba emociones y vendía sueños. Hoy han desaparecido de la vida cotidiana. Algunos se convirtieron en leyendas, otros en recordatorios de lo rápido que cambian la tecnología, el gusto y la sociedad. Pero precisamente su desaparición los hace fascinantes. Nos recuerdan que incluso los mayores iconos no duran para siempre, sino que se convierten en parte de una historia. Si te ha gustado este viaje por clásicos olvidados, mantente atento. El pasado del mundo del automóvil está lleno de otras historias que esperan ser redescubiertas.